problema del lenguaje, que supone que otra cosa, que efectivamente somos todos de orígenes equívocos, felizmente equívocos. Hoy conmemoramos, es decir, rememoramos conjuntamente, tratamos de ponernos de acuerdo en torno de una figura, hoy natalicio de José Hernández, el Martín Fierro, por tanto el gaucho, ¿no? Durante 100 años, voy a tratar de centrarme en la figura del gaucho, pues podemos abrir el debate a otros lados. La construcción del gaucho como la figura que concitaba todo lo que es del orden de la identidad nacional, que subsume el resto de las identidades. Es decir, el gaucho es aquel que condensa al indio, al inmigrante, el tal gaucho judío, el tano cocoliche que se hace gaucho, el gaucho que se deviene malandra o compadrito al urbanizarse, el gaucho que se transforma en obrero fabril con el peronismo cuando viene a la ciudad y trabaja en el oficio rural urbano, que es el frigorífico. El cabecita negra es el nieto, hijo del gaucho, nieto del indio, de algún modo. Digamos, Evita, una cosa que me encanta pensar, que le sugirió Meinrad Hughes justamente, Evita nació en Los Toldos, ella se tiñe el pelo cuando se va a ir a Buenos Aires, aún quedan fotos de ella morocha. Nació en la Catrielera, Evita, sin duda tenía orígenes indígenas. Ella que era una bastarda, digamos, sin duda, al igual que Perón, que era nieto de Tehuelches y que se cría en una estancia en la Patagonia, en la colonia General Sarmiento, con la famosa anécdota de su segundo padre, es decir, el peón de la estancia de su padre, que era de habla tehuelche, por lo cual él va a escribir, siendo ya profesor del colegio militar, un manual de la lengua tehuelche. Un poco plagiado, un poco no. Es decir, la historia argentina está atravesada. San Martín, que dice, nuestros paisanos los indios, seamos libres, no importa nada, y si no andaremos en pelota con nuestros paisanos los indios. Proclama el 19 de mayo de 1819, antes de cruzar los Andes. ¿No? Ese es San Martín. Indio, por donde se lo mire. Le decían el indio en España. ¿No? En España era el indio. En fin, la historia argentina está tramada de que del olvido de esa dimensión originaria que aparece en la conformación, en la construcción de la imagen del gaucho, como finalmente la imagen que va a subsanar esa vida originaria. Entonces, la Argentina tiene ese increíble mérito, o casualidad, o don de la historia, de tener un poema épico como el Martín Fierro, que es único en América Latina. Si uno evalúa el resto de los países, o también Estados Unidos, el resto de los países americanos, ninguno tiene un poema épico de la estatura, no solo literaria, sino también moral, histórica, del Martín Fierro. Nosotros tenemos, como nos habita, de algún modo, no nos damos cuenta, nos resulta natural. Pero Martín Fierro es una pieza extraordinaria en la historia de las lenguas. O sea, está el Cantar de los Nibelungos para los alemanes, la Chanson de Roland para los franceses, está el Mío Cid y el Quijote, y está el Martín Fierro. O sea, es extraordinario. Yo que he tenido la rara suerte de mi peripecia vital haber recorrido el espinel de las filosofías y de las literaturas. El otro día en una conversación con mi hijo, tiene 21 años, le dije, mira, todo está en el Martín Fierro. Vas a hacer un camino muy largo en tu vida, buscando otras cosas, pero el Martín Fierro vas a encontrar todo. Cuando digo todo, digo todo. Es decir, una idea del mundo, de la cosmovisión, una idea del bien, del mal, del amor, de la muerte, del otro, del riesgo, de la hermandad, del dolor, de la pérdida, de la comunidad, de la individualidad. Está todo en el Martín Fierro. Eso es un poema épico, del epos, del honor, como es la palabra que usaste vos en un momento. Entonces, por eso la potencia de carácter mítico que construye el Martín Fierro al habitar la historia argentina, y por eso la potencia de la imagen del gaucho, que es una imagen que corresponde a un momento histórico de la Argentina, donde existía como figura social los gauchos realmente existentes. Hemos estudiado hasta el hartazgo en muchos libros sobre el tema de cómo se construye la figura social del gaucho.
con el mestizaje, el gaucho que vive un tiempo como Martín Fierro, un tiempo entre los indios, un tiempo es medio castizo, pero medio habla lenguas también, tiene los oficios del campo, está en los márgenes del modo de producción dominante, sea este carácter feudal, capitalista, pero digamos de algún modo es, como dice José Hernández, es víctima de la máquina de daños, o sea, el estado de cosa social vigente, ¿no? Esa es la figura histórico-social del gaucho, pero habita nada más y nada menos que este poema extraordinario, esta inmensa obra que es nuestra Ilíada, que es el Martín Fierro. Ahora bien, todos sabemos que Martín Fierro, publicado en 1872, reunía una tradición persistente. Voy a tratar de hablar de la construcción literaria y ficcional, pero también política, ideológica de la Argentina y por tanto del gaucho. Y cuánto concordamos en creer y en querer creer que somos eso y no que somos también otras cosas. He sabido que José Hernández recoge la estela de la poesía gauchesca persistente, los ceritos patrióticos de Hidalgo. Paréntesis, gran parte de los orígenes de la literatura argentina son uruguayos, como todos sabemos. Hidalgo, hasta Horacio Quiroga. Así que, ¿no? Cuando Uruguay no era Uruguay, era una provincia más del territorio federal de la Argentina, ¿no? Incluso la gauchesca que habita la obra de Borges es profundamente uruguaya. Borges conocía muy poco el campo argentino, sí conocía muy bien el Uruguay. Sus gauchos son uruguayos. Incluso la mayoría de los episodios rurales, con mucha deliberación, Borges comete algunos uruguayismos como para marcar la diferencia, ¿no? Bueno, volvemos. He sabido que José Hernández recoge esa tradición persistente de los trovadores, de los payadores, de la lírica popular anónima, pero también de la tradición escrita rioplatense. Lussich, otro importantísimo poeta gauchesco, uruguayo, escribe un texto, hay unos estudios de Carlos Alberto Leumann, editor del Martín Fierro, que es prácticamente el Martín Fierro, sin la estatura literaria del Martín Fierro, digamos, pero los episodios son casi calcados, desde frases enteras hasta unos episodios como el encuentro de Cruz, el encuentro con el Moreno, la huida hacia los indios, ¿no? Esto ¿disminuye a Hernández? No, muy por el contrario. Al igual que los grandes poetas de la historia, recoge una tradición previa y la transforma en una gran pieza literaria, ¿no? Cuando publica, ustedes saben, el Martín Fierro fue escrito en un autoexilio José Hernández. Era un diputado federal, exiliado en un hotelucho de la Avenida de Mayo, a 2 cuadras de Congreso, escribe el Martín Fierro una tirada. José Hernández era un hombrón de 2 metros, pesaba 160 kilos, tenía habilidades intelectuales extrañísimas, por ejemplo, hacía cálculos matemáticos, era como un personaje público que se divertía haciendo extrañas operaciones matemáticas en público, tiene una memoria de caballo, y para pasar esas tardes inocuas de su exilio, escribe el Martín Fierro. O sea, es alguien que ni siquiera sabe la profundidad de lo que está haciendo, ¿no? Eso también me parece muy interesante. Personajes que hacen cosas que tienen una carnadura histórica que los trascienden rápidamente. A tal punto que cuando él publica la primera parte de Martín Fierro, se transforma en un éxito que lo lava, lo saca de su exilio, lo lava a los ojos públicos, lo restituye a la política, lo devuelve a la vida pública. Se transforma en el primer gran bestseller de la historia argentina. Martín Fierro sigue siendo hoy el libro más vendido jamás en la historia argentina. Ya integrado nuevamente al sistema político y a raíz del éxito que alcanzó, todos conocemos las anécdotas que se vendía el Martín Fierro en ediciones muy baratas. A mí me gusta coleccionar libros, tengo algunas ediciones del siglo XIX de un papel muy, muy berreta, con grabados extraños también, xilografías. Ediciones muy baratas se vendían junto con la yerba, ¿no? Mucho gaucho, entre ellos mi abuelo, analfabetos, mi abuelo que era gaucho, que era arriero, tenía el Martín Fierro porque había que tenerlo.
como quien tiene un facón y no luego una guitarra y no la sabe tocar. Digamos, era un atributo de la identidad nacional, rápidamente se convirtió en eso. Eso es extraordinario. Eso pasa muy pocas veces en la historia de la cultura. Podemos decir, bueno, el Corán, la Biblia, el Pentateuco, la Biblia para los hebreos, que es el pueblo del libro, el exilio solo podía apelar al texto como su lugar. Bueno, el gaucho argentino solo podía apelar al texto como su lugar identitario, profundo, ¿no? Eso es un fenómeno extraordinario en la historia de la lectura argentina. Entonces, a raíz del éxito masivo que tuvo y las centenares de ediciones, la mayoría incluso clandestinas,